de la Semana Internacional de Coaching y estar conectados con gente desde Santo Domingo, desde Venezuela. Un placer. Y bueno, esperamos que más personas también se conecten. Lo que les invito, por favor, es que si tienen dudas, inquietudes, preguntas, nos las escriban por el chat para así irnos organizando e irlas abordando punto por punto. Pero por favor, que sea lo más interactivo y participativo. Voy a procurar ser lo más práctico y para ser efectivo requiere que ustedes también me den sus inquietudes. Dicen, mira, sí, tengo esta inquietud de acá. Por ejemplo, si eres simplemente una persona interesada en coaching y quieres recibir coaching como coachee, tengo estas inquietudes y te hacemos algo de coaching aquí mismo y te planteo algunas preguntas, perfecto. Si es que eres un coach o una coach, mira, quisiera apoyar a alguien en mis sesiones de coaching con distinciones financieras, ¿cómo podría apoyar de una manera más efectiva? Encantado de la vida. Lo ideal para mí es que me dejen saber cuáles son sus expectativas y, de hecho, si me envían ustedes después del correo electrónico, con muchísimo gusto les envío la presentación también para que la tengan. Y estamos en contacto también, tengo para enviarles material adicional. ¿Ok? Entonces, muchas gracias, bienvenidos y arrancamos. Algo que me parece muy importante para empezar es primero distinguir, porque en el área financiera generalmente se puede confundir fácilmente sobre qué es coaching realmente en el área de finanzas. Porque si tú vas a un taller de finanzas, puede haber un facilitador, capacitador, pero que no necesariamente aplique coaching. O podrías ir a una sesión de coaching, pero esa persona no hace facilitación a nivel de capacitación, sino que te da coaching one-to-one. Hay gente que maneja ambas cosas y facilita talleres, seminarios, y en determinados segmentos maneja tal vez un segmentito de coaching. Y también hay gente que da, por ejemplo, asesoría financiera, pero no necesariamente es coach. Es decir, un coach, como justamente estuvimos conversando antes, no te da las respuestas ni te dice esto es lo que tú tienes que hacer. Eso te lo da un asesor, un consultor que te dice estas son mis recomendaciones. Un coach te apoya a que tú mismo distingas qué es lo que se alinea con mi visión de lo que yo quiero lograr. Te lanza preguntas de una manera objetiva para que tú te observes a ti mismo y distingas qué es lo que está entre mi situación actual y donde yo quiero estar. Así que esta noche voy a compartir un poquito de distinciones que son prácticas, es decir, podría verse como algo de capacitación. Y tal vez te voy a compartir algunos ejemplos de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y ahí podríamos estar metiéndonos tal vez en la parte de asesoría. Pero el eje va a ser coaching. Es decir, en lugar de darte yo respuestas, mi propósito es plantearte preguntas para que tú desarrolles tu pensamiento crítico, estratégico y que tú mismo distingas cuáles son las opciones que mejor te funcionan para lograr los resultados que tú quieres lograr. ¿Ok? Entonces, bienvenidos. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor, escríbanlo y voy contestando. Me dicen, ¿cómo lograr que el coachee llegue a saber qué tiene que hacer? Es en una sociedad donde no estamos acostumbrados a pensar. Ok, gracias por la pregunta, Angie. Mira, el coaching, el momento que tú piensas que tiene que llegar a saber qué tiene que hacer, posiblemente estamos operando de un espacio en el que ya seríamos más unos mentores más que coaches, porque el coachee va a distinguir sus propias respuestas para él tomar acción, pero probablemente primero requiere cuestionarse sobre cuál es el contexto. La acción es el contenido de lo que yo hago, pero se trata muchas veces del contexto. ¿Quién estoy siendo yo y mi relación con el dinero y con las finanzas, por ejemplo? Primero, cuando yo distinga eso, cuál es mi situación actual, por ejemplo, si estoy operando de un paradigma de escasez y tengo conversaciones internas disfuncionales sobre el dinero, porque pienso que el dinero es algo dañino o que tener dinero te corrompe, etcétera, tal vez ahí sea el espacio para coacharlo, cuestionarlo, para que distinga el coachee el hecho de la interpretación y se dé cuenta que es una percepción que él tiene que no necesariamente es la verdad. Y entonces se le va a abrir un abanico de posibilidades. La parte interesante del coaching es que es un proceso orgánico, es decir, no es lineal. Y si estamos acostumbrados a pensar, lo que no estamos acostumbrados es a pensar fuera de nuestra zona de confort, en base a mi experiencia.
Es decir, estoy acostumbrado a pensar dentro de lo que es cómodo para mí, de lo que es habitual para mí. Y tú como coach, tú lo que haces es apoyarle a distinguir a esta persona. ¿Cuál es la situación actual? ¿A dónde quiere llegar? Y a través de cuestionamientos, apoyarle que distinga cuál sería la mejor opción que yo escogería en base a mi compromiso para entonces tomar acción. Pero es un proceso más complejo y yo sé que a veces puede ser para algunas personas tal vez frustrante decir, ay, pero se ve claramente qué es lo que debería de hacer. Tal vez tú como coach dices, tengo la tentación de decirle, mira, ¿por qué no haces lo de aquí, lo de acá? Pero en ese momento estarías tú perdiendo la oportunidad de formular una pregunta poderosa para que el coachee se dé cuenta por sí mismo. La clave no es darle la respuesta, sino soltarle la pregunta. Ahí viene la famosa mayéutica o la ironía socrática de, ok, yo estoy acá, desde acá te estoy lanzando preguntas para que tú sigas mi voz, pero yo no te doy la respuesta. Por ejemplo, si es que un coach te pregunta, ¿y qué debo de hacer para salir de las deudas? Si tú fueras un asesor, tú le deberías decir, oh, mira, tú deberías de separar el 15% de tus ingresos para salir de las deudas y ir al banco y renegociar, Pero si tú eres coach, tú lo que le podrías decir es una interesante pregunta. ¿Cómo lo manejarías tú? ¿Qué piensas que es lo que no está funcionando? Y entonces tal vez él te contestaría, lo que pasa es que yo pienso que lo que no me está funcionando es que no dejo de gastar, no dejo de gastar. Entonces no se trata de cómo salgo de las deudas, sino que primero, cómo dejo de gastar. Ok, pero eso es lo que no quieres. ¿Qué sería lo que sí quieres? Y tal vez la persona va a pensar, quiero gastar inteligentemente o ser responsable de cómo administro mi dinero. Es importante dar espacios de silencio para que el coachee distinga qué otras opciones tiene. Muchas veces nos damos cuenta de ciertas cosas, pero preferimos ignorarlas porque es más cómodo no meterle mano. Tú como coach estás en un espacio neutral que le sueltas la pregunta para que el coachee se escuche a sí mismo y encuentre más opciones para que tome acción. ¿Ok? Angie, ¿te apoya eso por el momento? Esto me encanta, que hagan estas preguntas mientras vamos avanzando. ¿Ok? Sí, gracias. Un placer. Seguimos avanzando. Bueno, ya hemos visto la diferencia entre coaching, capacitación, asesoría, consultoría, y básicamente nos hemos adelantado un poquito que es muy importante distinguir primero cuál es tu situación actual. Por ejemplo, escogí esta fotografía porque aquí vemos como una maratón, la vida es como una maratón entre dónde estamos y dónde queremos llegar, y cada uno tenemos a veces nuestra propia meta. Una maratón, cada quien compite con su propio tiempo, no es una carrera contra el otro. Y no es lo mismo si es que yo tengo las metas financieras que yo puedo tener en mi vida ahora a los 45, 50 años, que las que yo tenía tal vez a los 30 o a los 20 o las que tengo ahora a 65. Depende mucho de cuál es mi situación actual. Yo muchas veces cuando arranco una sesión de coaching, yo le invito a la gente a que primero me comparta estas dos informaciones. ¿Cuál es tu situación actual? Y muy importante, ¿a dónde quieres llegar? ¿Y para cuándo? Muchas veces hablamos de que sí, quiero crear libertad financiera, tengo mis sueños, quiero vivir de los ingresos pasivos, quiero tener tiempo para mi familia, para mis hobbies, bla, 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 pero no le ponemos fecha. Entonces todavía no hay un compromiso. Entonces, para que sea una meta trabajable, lo ideal es que la persona ya se visualice en esa meta que quiere lograr. ¿Qué es lo que sí quieres lograr? ¿Para cuándo? No es lo mismo apoyar a alguien para que diseñe su plan de desarrollo financiero a 5 años, que es lo que quiere lograr, o a 15 años. Se va a ver diferente. Y ninguno está bien ni está mal. Cada persona lo maneja a su manera y a su velocidad. Pero aquí lo más importante es que la persona tenga claro a dónde quiere llegar. Por ejemplo, si digo, quiero salir de las deudas, todavía está enfocado en lo que no quiere, no en lo que sí quiere. ¿Qué es lo que está más allá de las deudas? ¿Cuál es el significado que le confiere al estar libre de deudas? ¿Qué es lo que significa ir más allá? ¿Qué significa para esta persona libertad financiera? Tal vez su lenguaje corporal te comunica que lo que está buscando es seguridad financiera. La libertad financiera tal vez todavía no lo ve posible. Y es muy importante estar en un espacio de no yo. Yo no estoy aquí para juzgar, yo estoy aquí para ser un observador. Creo confianza, creo empatía y genero cuestionamiento y voy acompañándolo en su proceso. Yo soy simplemente un servidor. Lo que yo le digo a veces a la gente, mira,
la meta que tú te plantees es tuya. Yo estoy aquí para acompañarte, para servirte. Tú eres Messi. Yo soy el entrenador que está fuera en la cancha viéndote. Ahora, hay una diferencia entre libertad y seguridad financiera. La seguridad financiera es, quiero experimentarme seguro, entre comillas. Eso, por ejemplo, te podría dar a ti la información de que la persona probablemente está operando el coaching, está operando de temor. Si buscamos seguridad es que tengo miedo a algo, estoy evadiendo algo. Entonces, la seguridad financiera para mí significa el encontrar un empleo estable, que me dé un ingreso fijo todos los meses y yo administrar esos ingresos fijos todos los meses para experimentarme seguro. En cambio, la libertad financiera implica que yo experimente que no necesito trabajar para vivir. Y la libertad financiera la medimos en tiempo. ¿Cuánto tiempo yo podría vivir sin tener que trabajar? Porque he puesto al dinero a trabajar para mí y a generarme ingresos pasivos. Es decir, puede ser que abrí una empresa y llegó un momento en el que yo ya no necesitaba estar en la empresa, sino que he contratado a un gerente que hace que esa empresa funcione y esté o yo no esté, yo recibo mis ganancias. Entonces ya es una fuente de ingresos pasivos. Y eso me da libertad de viajar a donde yo quiera y seguir ganando dinero sin tener que estar ahí trabajando, por ejemplo. En cambio, la seguridad financiera está buscando el no arriesgarme. Para crear libertad financiera requieres arriesgarte, pero de una manera inteligente. Es decir, arriesgarse no es lo mismo que ser temerario y apostar y suerte o muerte y me lanzo a ver si es que me funciona, sino que implica que yo también me cuestione, desarrolle mi parte creativa y escoja un plan de progreso para lograr ese resultado. Entonces, para mí, esta es la forma en la que yo explico la distinción entre libertad y seguridad financiera. Cuando estamos operando de libertad financiera, y es lo que visualizamos y es a donde apuntamos, generalmente tenemos a operar del amor hacia nuestros sueños, del amor a lo que queremos lograr, del amor a compartir con mi familia, del amor a tener tiempo libre, de dedicarme a trabajar en lo que realmente me importa para hacer una diferencia, etc. Cuando operamos de seguridad financiera, a veces el miedo a la pérdida, el miedo a las deudas, el miedo a dejar a mis hijos sin una herencia, el miedo a, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, como les decía ahora en la universidad, que tuvimos esta interacción muy parecida, en la vida no hay nada seguro. Lo único seguro que tenemos en la vida es que todo lo que empieza tiene un final. Y eso implica, aunque no nos guste, que también, así como nacimos, en algún momento moriremos. Y dependiendo de cómo nos relacionemos con esto, podría ser que eso sea una motivación para ir en pos de mi libertad financiera con urgencia, o que esté aterrorizado de que eso pase y quiera agarrarme con las uñas y los dientes de esa seguridad financiera que nunca me va a asegurar que yo siga viviendo más. Que la vida es como es y se trata de seguir avanzando, aceptando que simplemente la vida es un proceso y que va conmigo a medida que yo voy avanzando. ¿Okay? Si estamos un poquito más claros, Angie, con las distinciones, es algo muy importante. Ya vamos a verlo un poquito más adelante también. ¿Ok? Gracias. Y por caso para todos, igual para Isabel, para David, para Carmen, para todos los que están aquí, por favor, con toda confianza, vayan escribiendo ahí sus inquietudes, yo las voy leyendo en voz alta y así vamos todos compartiendo. ¿Ok? Entonces ya sabes, primero, ¿cuál es tu situación actual y dónde quieres llegar? Muchas veces, para que tú seas efectivo apoyando a alguien, es muy importante que tú también hayas transitado esa senda o la estés transitando. Tú no eres el líder de esta persona, pero sí requiere cierta congruencia. Entonces, a veces, si quieres apoyar a alguien en el área financiera y tú no tienes manejada tu situación, tal vez va a ser fácil que tú te enganches en las conversaciones limitantes que tenga esta persona. Entonces, lo ideal es que tú también tengas bien claro cuál es mi situación actual y a dónde yo quiero llegar y que tú te hayas aplicado el coaching en ti mismo para que tú tengas de esa capacidad de servir sin engancharte, sin que te sorprenda tu ego, porque a todos nos puede pasar. ¿Ok? Ahora bien, esto es algo que me gusta usar como un ejemplo. Mira, un árbol es una muestra de cómo muchas veces lo que es invisible, que puede ser una semilla pequeñita, puede convertirse en algo mucho más grande, que rinde frutos. Pero a veces los frutos que tenemos no son los que esperamos.
Y en el área financiera generalmente nos enfocamos es en los resultados, en los frutos, que si tengo o no tengo plata en el banco, que si tengo o no tengo activos, y si los activos son más que los pasivos, por lo tanto tengo un patrimonio, qué tipo de inversión yo tengo, etcétera. Pero ese es el resultado, es la consecuencia de lo que está en la raíz. Entonces, si en una sesión de coaching a veces lo que queremos es que nos apoyen como coachee, queremos que el coach nos apoye a cambiar el resultado, no va a funcionar si es que yo le pongo agua a la manzanita que me está saliendo pequeña. Lo que tendría que poner es agua y nutrientes a las raíces del árbol y seguramente las nuevas manzanas saldrán más grandes y más bonitas. Similares aquí. Lo que tenemos ahora de resultados es el feedback de lo que pasó en el pasado, valga la redundancia. ¿Qué conversaciones limitantes de mi pasado me han llevado a tener los resultados que estoy cosechando hoy? Entonces eso me da la libertad, me libera, porque puedo escoger momento a momento quién quiero ser yo respecto a mi relación con el dinero y transformar los resultados que yo tengo en mi área financiera. Como una analogía, yo le digo a la gente, mira, los pensamientos que nosotros tenemos, que son como las raíces que están abajo de la tierra, a veces la gente se pregunta qué estamos pensando. Se dan cuenta que pensamos algo, pero no necesariamente se dan cuenta que estamos pensando. Estos pensamientos nos llevan a ciertos sentimientos que manifestamos, que eso es algo mucho más evidente. La gente se da cuenta, pero todavía a veces no estamos expresando realmente lo que está sucediendo, pero ya está un poquito más cerca de la superficie, se nota un poquito más. Pero esto a su vez me conduce a las acciones que yo tomo y las acciones me llevan a los resultados finalmente. Entonces, si tú, por ejemplo, apoyas al coaching solamente en el área de acciones, de si inviertes o ahorras, o si estás aplicando la simplificación financiera, o cómo estás tú respecto a la creación de otra fuente de ingresos, etcétera, te quedas aquí en la superficie y puede haber cierto tipo de cambio interesante, pero lo que es más interesante es ir a la raíz. ¿Cuáles son esas conversaciones que están limitando a esta persona? Porque a veces puede ser que la persona esté comprometida con las acciones que toma, pero hay algo aquí que probablemente no está funcionando, algo que me está frenando. Y la mayor parte del tiempo, eso que me está frenando tiende a ser algo de lo que no estoy consciente. Dicen los expertos de Stanford que hicieron alguna vez un estudio de medición de que los seres humanos generamos aproximadamente sobre los 65,000 pensamientos diarios. Pero claro, estamos conscientes apenas de un 10% de ellos, que igual es muchísimo. Y es que somos máquinas de interpretación y estamos, piensa, interpretamos todo lo que sucede y lo vamos procesando y lo interpretamos. Pero a veces lo que estamos interpretando no necesariamente se alinea con lo que yo quiero lograr. Y ahí es cuando el coaching te puede apoyar muchísimo para ver qué es lo que no está funcionando. ¿Qué pensamientos y sentimientos están condicionando esa actitud que yo tengo en mi relación con el dinero y en el área financiera que me predisponen de una forma u otra a escoger qué acciones yo tomo y qué resultados yo obtengo? Entonces es muy interesante trabajar en la raíz. Por eso es que el valor de crear la confianza, obviamente de mantener esto en la ética, que es muy importante y que hablamos aquí muchísimo en la ICF, para tú mantener en esa ética de coach que estás al servicio de esta persona, es muy importante a través de las preguntas poderosas apoyarle a distinguir a la otra persona qué pensamientos o conversaciones internas limitantes podrían estar afectando mi proceso. Me pregunta Jean-Pierre, ¿cómo transformo mis pensamientos para que sean abundantes y no escasez? Perfecto, ya vamos para allá. Precisamente, excelente. Estamos en el flujo. Vamos con eso en la próxima diapositiva. Pero básicamente, ¿cómo lo transformas? Primero reconociéndolo. Es decir, si yo distingo que tengo pensamientos de escasez y conversaciones de escasez, como la plata no crece en los árboles, y le escuché eso a mi papá muchas veces. O ¿qué crees que todo es dinero? O ¿qué crees que yo soy de dinero? O hay que ganarse el dinero con el sudor de la frente, etc. Hay muchas cosas que podemos haber escuchado que se acaban convirtiendo en nuestras conversaciones de escasez.
¿Cómo las transformo en abundancia? Es primero distinguiéndolas, separando lo que es el hecho de la interpretación, porque el que yo las tenga no los convierte en la verdad, simplemente es una interpretación y es una distorsión de la realidad que no me está funcionando. Ahora, muy probablemente, como los seres humanos somos seres interpretativos, de cualquier forma yo estoy distorsionando la realidad al interpretarla, pero si es que yo encuentro una interpretación que sí me funcione, puedo crear una interpretación que opere de abundancia y no de escasez. Para tenerlo un poquito más claro, vamos a avanzar con la siguiente diapositiva, usando el mismo ejemplo del árbol. Primero, ¿dónde están esas conversaciones, esos pensamientos de escasez o de abundancia? Porque tenemos los dos. Es lo que vimos, lo que escuchamos y lo que experimentamos. Normalmente, ¿de quién? Las primeras personas, nuestro primer patrón de referencia en nuestra vida son nuestros padres. Pero también puede ser un abuelito, una abuelita, puede ser mi hermano, puede ser mi mejor amigo, puede ser mucha gente en mi vida que me ha llevado a ver la vida desde cierta perspectiva porque ellos tuvieron influencia en mí y eso yo lo tomé como si fuera la verdad. Por ejemplo, de lo que escuchamos, por ejemplo, algo que me parece muy interesante es que a nivel cultural tenemos, por ejemplo, ciertas conversaciones comunes. Escuchamos, por ejemplo, en una comunidad judía, tú puedes ver que ellos tienen una manera, una conversación respecto al dinero que es funcional, que es de abundancia, que se basa en que el dinero compra vida. Por ejemplo, si vieron la lista de Schindler, esa es una película espectacular y te comunica ese mensaje. Oscar Schindler lo que decía es de qué manera utilizo estos recursos que yo tengo para salvar la vida de más gente, para que no vaya a los campos de concentración. Para ellos, el dinero compra vida, es decir, es un medio de supervivencia que es altamente valorado. Y le funciona hasta cierto punto como conversaciones de abundancia respecto a cómo genero más dinero, porque ellos lo ven como importante generar más dinero. Pero en cierto punto podría ser esa misma conversación una de escasez, porque estoy operando de supervivencia, no de calidad de vida. Entonces, el cómo yo interpreto eso lo transforma en una conversación interna o pensamiento de escasez o de abundancia. Entonces, depende del para qué. ¿Cuál es el propósito de esa conversación? Yo podría reenfocarme en el propósito y a través de eso transformar mi enfoque de escasez a abundancia. Como por ejemplo, el dinero compra vida y mejor calidad de vida. Estoy mejor y mejor en todos los sentidos. O sea, encontrar una manera de ir más allá, de verlo como algo que influye en mi vida de una manera que expande mi calidad de vida. Ahora, también hay conversaciones que vemos que, por ejemplo, lo que mi papá le decía a mi mamá y yo estoy viendo cómo reaccionan ahí y mamá cómo reaccionaba a mi papá, o que mi hermano le pedía a mi papá dinero y decía, ande, pídele a tu mamá que ya tiene el dinero. Entonces, eso lo vamos asociando y probablemente de alguna manera me invento que así es como hay que relacionarse con el dinero en una familia y cuando me caso, mi esposa que estuvo criada en otro hogar posiblemente no tenga esa noción y entonces tal vez vamos a tener ciertos choques porque tengo un distinto patrón financiero. Ese patrón se compone de todas estas conversaciones internas que influyen en cómo yo me relaciono con el dinero y con las finanzas. Y también puede ser lo que experimentamos. Por ejemplo, en el punto de vista religioso, que, bueno, política, fútbol y religión no me gusta hablar, pero este es un ejemplo interesante. Por ejemplo, si vemos ciertos tipos de enfoques que sacados fuera de contexto, porque esto es muy importante, la religión per se no tiene nada que ver, es la interpretación que a veces tenemos. Por ejemplo, la idea de que más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Son pensamientos que si yo los saco fuera de contexto y yo me lo creo, puede convertirse por el significado que yo le confiero en una conversación limitante. Porque también yo podría, en esa misma religión, por ejemplo, ver opciones como, ok, vi este pasaje de acá que dice, venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, depende en qué te quieras enfocar. Obviamente tú vas a crear un pensamiento de escasez o un pensamiento de abundancia.
también lo que te dice tu familia, ya conversamos de eso, y el entorno, amigos, la parte social, etcétera. Si es que un amigo mío decía, la vida es corta, la vida solo hay una, hay que disfrutar, y se ha gastado toda la plata en fiestas, posiblemente influyó en ti de alguna manera, no sé. O tal vez influyó en ti para que tú lo interpretas como espectacular. Gracias por apoyarme a distinguir cómo es que no quiero vivir mi vida. Y lo mismo tú podrías interpretarlo como algo que me empodera para crear libertad financiera. Entonces, espero con esto haber apoyado de alguna manera, Jean-Pierre, que distingas que el pensamiento tú lo transformas reinterpretándolo. Lo reinterpretas. Y puede ser tan fácil como que escribas ahora mismo en una hoja de papel, y yo te invito a que lo hagas, que escribas todos los pensamientos limitantes o de escasez que podrías tener sobre el dinero en un papel. Escríbete los que te salgan, mínimo 10. El dinero no crece en los árboles, todo lo que tú hayas escuchado que no funciona, o experimentaste sobre el dinero. Yo qué sé, capaz en mi casa me decían que si pedía para un regalo era un desconsiderado, porque primero estaba lo de mi abuelita, entonces yo me sentía mal porque yo estaba pidiendo para un juguete, etcétera. Eso también es de escasez, lo uno o lo otro, cuando de qué manera podríamos tener una excelente calidad de vida con mi abuelita y yo también tener un juguete. Hay muchas formas de verlo, pero la clave está en que tú escribas todo eso y después lo reinterpretes, le des la vuelta, como podríamos decir. Por ejemplo, si tú dices, el dinero, una conversación limitante que escuchamos con frecuencia, el dinero es el generador de todos los males. Entonces va a ser bien complicado que tú generes patrimonio y una eventual libertad financiera si tú piensas que tener dinero es malo. Entonces tú podrías darle la vuelta y, por ejemplo, hoy en la universidad una chica compartió, el dinero me ayuda a hacer una diferencia con otras personas. Es un recurso que me ayuda para servir a más gente. Eso te empodera, perfecto, enfócate en eso. Dice, entonces, ¿la libertad financiera existirá siempre que haya dinero? No necesariamente. Hay gente que tiene dinero, pero que no vive en libertad financiera. Emocionalmente es víctima del dinero. Vive por el qué dirán, en qué ropa uso, qué carro ando, mis emociones dependen de la aprobación de los demás, de cuánta plata tengo en el banco. Por más que tengas toda esa plata, pues no necesariamente eres libre financieramente porque estás dependiendo emocionalmente del dinero. O sea, hay más dimensiones de interpretación del tema. Pero el principio común, el popular, el más aceptado, es que libertad financiera implica que tú tengas esa libertad de tiempo, que no tengas que trabajar para vivir. Quiere decir que ya no dependes emocionalmente del dinero porque no tienes que. Es decir, tú puedes escoger trabajar en lo que te da la gana porque te apasiona, porque tú quieres, pero no por necesidad, que te lleva a operar de escasez y escoger trabajar en un trabajo que, por ejemplo, no te guste. Por ejemplo, un Mark Zuckerberg, posiblemente él podría decir, yo tengo toda la plata del mundo porque soy el dueño de Facebook y no necesitaría trabajar para vivir. Pero lo hace porque le gusta, porque le place, porque le interesa ver cómo crea estas redes con Wi-Fi gratis para el mundo, etcétera, porque le da un propósito. Entonces, el contenido es una cosa y el contexto es otra cosa. Hay gente que tiene muchísimo dinero y vive amargada por la plata o todo el tiempo está mezquinando el dinero, etc. Tampoco está siendo financieramente libre. Aunque en contenido podría vivir sin tener que trabajar, en contexto, en maneras de ser, esas conversaciones limitantes están distorsionando su calidad de vida. ¿Ok? Esto era en base a la pregunta de David. Entonces, muy importante siempre estar evaluándonos, porque nuestro ego a veces nos juega sucio y no importa si en contenido tienes todo el dinero, puedes estar operando tú de escasez. Por ejemplo, hay gente que no tiene tanto recurso, pero que es generosa y comparte, y posiblemente está operando de abundancia. Aunque no tenga tanto, está operando de abundancia. Por ejemplo, hay gente, yo conozco por trabajos que acompañé alguna vez a mis padres a hacer en el campo, de desarrollo rural, de campesinos que viven en libertad, trabajan porque quieren, hacen lo que quieren y comparten lo que tienen con toda la comunidad y son felices. Y no es que necesitan trabajar para vivir, lo hacen porque aman en lo que trabajan
y se organizan como una comunidad y podríamos decir que están siendo financieramente libres porque ellos no necesitan trabajar para vivir, lo hacen porque quieren y no necesitan tanto para vivir tampoco. Ahí me recuerdo una frase que seguramente habrán escuchado ustedes, que más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y eso ya vamos a verlo más adelante en lo que es la simplificación. A veces pensamos que la libertad financiera tiene que ver con contenido, con cuánta plata yo tengo, con ser millonario. Y no necesariamente. No requiere ser millonario para ser financieramente libre. Puede ser más fácil. Depende de compromiso, de perseverancia y cómo tú administres tus dineros, tus finanzas. Alejandra Martínez nos pregunta, entonces libertad financiera es cuando el ingreso se convierte en un pasivo y realizo actividades sin que me afecte emocionalmente. Es una interpretación. No hay una respuesta fija, pero libertad financiera significa que tú, primero que nada, la libertad financiera, como hablábamos al principio, se mide en tiempo, no en dinero. Es cuánto tiempo podría yo vivir sin tener que trabajar. ¿Ok? Y claro, lo ideal es que si tú tienes una fuente de ingresos pasivos, has creado, por ejemplo, un ahorro y con ese ahorro compraste un departamentito y ese departamentito lo pones a la renta para una oficina y resulta que eso paga la hipoteca que te quedaba de saldo y te da un ingreso sin tener tú que trabajar. Eso es ya una fuente de ingresos pasivos. Pero puedes tener 1000 departamentos que te generen muchos ingresos pasivos, pero si tu manera de vivir, tu estilo de vida, implica que tienes que tener todos los juguetes y quieres tener el yate y quieres salir con los selfies en Abu Dhabi, etcétera, etcétera, capaz que igual no te va a alcanzar. Porque en teoría podrías, pero tal vez tu ego, por presumir, por buscar la aprobación de los demás, no te va a generar libertad financiera, aunque tengas una fuente de ingresos pasivos muy importante. Entonces, mucho tiene que ver con cómo administras tus finanzas, la responsabilidad que tú ejerces sobre tu administración financiera es muy importante también. Y claro, si tú te experimentas como el chef que tiene el sartén por el mango, va a ser muy diferente la experiencia de que yo soy el huevo frito en el sartén. Es decir, yo manejo mis finanzas y yo manejo mi vida como yo quiero y me experimento libre. Y yo escojo el dinero como un recurso, que es un lubricante que me ayuda a deslizarme por la vida para lograr lo que yo quiero, versus es más complicado arrastrándome sin lubricante, ¿no? Simplemente es un recurso. No es tan importante. Por eso lo más vital aquí, desde cierta perspectiva, es cuál es tu relación con el dinero. Se trata de esa relación y el significado que tú le das, lo que crea la diferencia. ¿A mayor ingreso existe mayor gasto? Sí y no. Es decir, inclusive le llaman eso, si no me equivoco, le llaman la teoría de Parkinson, me parece, parecido a lo de mal de Parkinson, pero es algo diferente. Dice, esta teoría de que generalmente si tienes un mayor ingreso, hay un mayor gasto. Pero generalmente eso es porque no estamos siendo conscientes de nuestro patrón financiero. Entonces, claro, si gano $1000 y me los gasto todos, mañana me gano $2000 y me los gasto todos. Es porque no he desarrollado un hábito de administración del dinero. Y a veces viene por conversaciones internas, que es lo que estábamos hablando, como por ejemplo, no sé, hablar de dinero es de mala educación. Entonces nunca hablamos de dinero en la casa y por lo tanto una persona administra el dinero lo mejor que puede porque nadie quiere hablar del tema, entonces lo hacemos con buena voluntad, pero tal vez no me está funcionando. Entonces no necesariamente, la clave es la gente que es financieramente libre. Hay un estudio muy interesante, yo tengo un resumen que con mucho gusto yo se los regalo, se los paso. Si me pasan ustedes la lista de correos, su correo electrónico, al final les voy a enviar el extracto de este estudio de Danko y Stanley que se llama, es un estudio que se llamaba El millonario de la casa de al lado, de la casa contigua. Hicieron un estudio en Estados Unidos para evaluar cómo vive la gente que es financieramente libre. Y la gente que es financieramente libre se destaca porque vive muy, pero muy por debajo de sus ingresos. Muy debajo de sus ingresos. La gente que es financieramente libre, el 80% que es financieramente libre, no tiene yate, no tiene carro del año, no anda poniéndose ropa cara, no es que tiene que ir corriendo a comprar el iPhone 7, no. Porque ellos manejan sus finanzas, son compradores, que ellos manejan sus emociones en base a sus metas
y no son víctimas del marketing, de que ya salió el teléfono y yo tengo que ser el primero que lo compre para que me admiren mis compañeros. Simplemente ellos tienen ya desarrolladas unas conversaciones internas en las que ellos priorizan y dicen, esto es lo que yo quiero lograr y por lo tanto voy a gastar menos. Lo interesante es que es un hábito que se puede lograr. Yo, créame, no tengo nada de brillante, pero yo he puesto en práctica esto en mi casa con mi esposa y nos ha ido muy bien. Esta es lo que se llamaría simplificación. ¿Cómo yo logro reducir los gastos de una manera tal que acelere mi proceso a crear patrimonio y por lo tanto una libertad financiera temprana? ¿Ok? David pregunta, ¿cómo comenzar en un contexto de desempleo, un país en crisis, cero valor del dinero? ¿Puede tenerse libertad financiera siendo un empleado? Sí, puede tenerse libertad financiera siendo un empleado. Gracias, David, por preguntar. De hecho, Robert Kiyosaki en su libro El cuadrante del dinero, el flujo del cuadrante del dinero, habla de 4 cuadrantes y de entender que tú eres de empleado pasas a autoempleado cuando te pones tu negocio y de ahí llegas a ser un dueño de negocios y finalmente un inversionista. Pero no necesariamente es así. De hecho, esa es una interpretación de lo que nos explica, porque tú podrías hacerlo todo. Hay gente que es empleada y que invierte, separa una parte de sus ingresos para invertir. Por ejemplo, aquí hace un par de semanas me reuní con un cliente que justamente estábamos hablando del tema de coaching en finanzas y él me compartió una experiencia interesante cuando topamos este punto. Me dijo, mira, yo conozco un señor aquí, en Guayaquil, que tú lo ves y no te lo imaginas. Y este señor tiene ingresos mensuales que bordean los $30,000 mensuales en ingresos pasivos. Y es que este señor trabajaba como albañil, pero de la plata que él ganaba, porque aprendió de su papá, él siempre se guardaba una partecita. Y lo que ha hecho es comprar, no grandes bienes raíces, sino un puestito chiquitito donde funciona una vulcanizadora. Y compró ese puestito chiquito y lo renta la vulcanizadora. Y la vulcanizadora le paga la renta por ese puesto. Y tiene así con un montón de puestos bien pequeñitos. Tiene 50, 60 puestos chiquititos. Tienditas pequeñas por aquí, en lugares en lugares populares, que son económicos. Las rentas de él tampoco son tan caras, solo que tiene tantos locales que eso le genera libertad financiera. Y él fue avanzando poco a poco, es un proceso. El pensar que puedo ser rico de la noche a la mañana, sí es una posibilidad, gracias al apalancamiento, por ejemplo, en la tecnología, también. Pero tú podrías hacer un proceso también como este señor, que siendo empleado, se convirtió en inversionista, pero en una cuestión específica. Uno de los errores es que tendemos a diversificar muy pronto. Mantente enfocado. El señor se ha mantenido enfocado todo este tiempo en locales pequeños para servir a su comunidad, para que la gente tenga donde poner su negocio pequeño a funcionar. Y el hombre es feliz porque él ayuda a su comunidad a que tengan un lugar relativamente económico donde trabajar y generar ingresos, y él a su vez está pendiente de servirlos. Entonces es un tipo feliz. Pero no lo vayas a él bajándose de un carrazo, ni con zapatos caros, ni con nada de esto. Y él es financieramente libre, por ejemplo. Y trabaja simplemente porque le gusta ir a servir a su gente. Ahora, exactamente, como dice Alejandra, es un ganar-ganar. Si operas de ganar-ganar y una mente creativa, es muy diferente a operar de una mente competitiva. Si tú estás compitiendo y tu ego está en el medio, es muy probable que no generes libertad financiera, porque vas a depender del dinero, porque vas a estar compitiendo con si mi carro es más nuevo que el del otro, que si la ropa que me pongo, que la discoteca a la que me fui, a donde me fui de vacaciones. Y no es buen negocio, porque el ego es mal consejero en el momento de tomar decisiones financieras. No es muy saludable tomar decisiones financieras con la emoción a flor de piel. Es importante que tú distingas, planifiques tus finanzas y tomes decisiones pensando por lo menos a plazos de un año, para que tú te des cuenta de las repercusiones que eso puede tener. Entonces, siempre un espacio ganar-ganar. Y para terminar de apoyar también a David, por ejemplo, en un contexto de desempleo, país en crisis, etcétera, es cierto que hay limitaciones, como empleado también, pero tú podrías, mira, apalancarte ahorita es más fácil que nunca. Tú en Internet tienes, por ejemplo, espacios como este. Tú podrías hacer webinars y compartir lo que tú sabes, y de esa manera podrías tú arrancar una empresa tuya en la que tú des el servicio de lo que tú sabes a gente que quiera contratarte, o podrías
hacer lo que tú quisieras. Hay un montón de posibilidades ahora. De hecho, Kiyosaki lo recomienda. Yo también me atrevo a recomendar porque tengo algunos clientes con los que he trabajado en mercadeo en red y realmente si estás comprometido funciona muy bien. Es una inversión relativamente baja, pero claro, requieres tener una madera de vendedor espectacular y manejar el miedo al rechazo porque te van a decir no, no y 1000 veces no, un montón de veces, pero es una posibilidad. Entonces, hay opciones, pero tú escoge cuál es la opción de inversión que más se alinea con lo que a ti te gusta. Pero sí es importante que sepas que para generar ingresos, nunca pongas techo a tus ingresos y es importante que te abras a desarrollar las habilidades de liderazgo que son paradójicamente o coincidencialmente, o tal vez no tanta coincidencia, las mismas que las que un vendedor efectivo tiene. Es decir, influencia, relacionamiento, visión estratégica y toma de decisiones. Si desarrollas estas competencias, que son producto de la experiencia, muy probablemente vas a desarrollar nuevos ingresos, nuevos proyectos, empresas, emprendimientos e invertir inteligentemente también esas inversiones que tú quieras hacer con lo que hayas ahorrado. A ver, una pregunta de Angie dice, ¿y si nuestro coachee tiene expectativas súper altas ya, ahí sí lo entendí, y todo lo que quiere, de lujo? Ah, ya, con yate, todo lo que quiere. Sí. Bueno, está bien. Mira, el coachee puede tener todas las expectativas que quiera, pero sí es importante que esté consciente que se está poniendo la vara más alta. Es decir, es posible, claro. Tú como coach estás para apoyarle en las posibilidades de lo que el coachee quiere. Pero es importante que distinga que todo beneficio tiene un precio. Y si quiero, mis expectativas son con yate, etcétera, etcétera, está espectacular. Pero para llegar allá hay un proceso. Si tú no respetas ese proceso, posiblemente te vas a autoboicotear. Un ejemplo, se han hecho estudios muy interesantes en Estados Unidos sobre la gente que juega la lotería. Y tú sabes que allá los premios de lotería son exorbitantes. A veces, pues, puedes ganar, tenés un misterio si hay gente que se gana 500 millones de dólares en la lotería. O sea, es medio billón. Es una barbaridad de plata. Y es interesante, pero el promedio de este estudio indica que esta gente, en máximo 5 años, de 2 a 5 años, exagerando, tiende a volver a su situación financiera actual. ¿Por qué? Las conversaciones internas y todo lo que siempre hemos escuchado, lo que fácil viene, fácil se va, etcétera, etcétera. Pero es que tú no estás preparado para manejar, por ejemplo, si has ganado siempre 1000, 2000, de repente cae un cheque de 500 millones y no has desarrollado hábitos de administración del dinero, lo que tu mente va a decir es, me sobra un montón de plata. Tengo 500 millones de dólares para gastarlo. Entonces, ¿qué hace? Le presta al papá, le presta a la mamá, un cuñado que dice que quiere ponerse un negocio, etcétera, etcétera. Y generalmente se pierde el dinero. ¿Por qué? Porque no tiene el hábito de administrar. No tiene el hábito de cómo invierto, cómo ahorro, cómo hago que el dinero produzca para mí. No se le ocurre comprarse un departamento para poner a rentar los departamentos, tener fuente de ingresos pasivos. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo esto de lo que estamos hablando, me encantaría que nos lo enseñen en la escuela, pero no nos lo enseñan en la escuela. Entonces la gente no lo hace es porque no conoce. Por esa razón, muchas veces para tú aplicar coaching con alguien en el área financiera, es importante que le compartas ciertas distinciones para que escoja, perdón, qué es lo que quiere lograr y que distinga cuánto tiempo, acorde a mi plan, me tomaría para llegar allá. Y hay muchas maneras de apoyarle a que vaya desarrollando eso. Hay fórmulas para tú también evaluar tu situación actual, si eres un subacumulador de riqueza o un prodigioso acumulador de riqueza que puede avanzar con facilidad rápidamente a una visión ambiciosa. Y está muy bien. Yo lo que te diría, si tienes un coachee que tiene expectativas altas con yate y todo de lujo, lo que te invito es a espectacular. Muy bien. ¿Para cuándo lo quieres lograr? Que no renuncie al sueño. Es más, que le dé más significado, porque el yate no significa nada. ¿Qué significa el yate? Eso es de lo que se trata. Tal vez ahí está la conversación, que tal vez sí le funcione. Si el yate significa que tiene tiempo para compartir con su familia, que ahora no tiene, y se ve en vacaciones con su familia, que hace 5 años no se la toma, espectacular. Es una conversación que le motiva a ir más allá. Entonces, que no cambie la meta, pero que sí esté consciente del tiempo que le podría tomar. Podría renegociar los plazos y decir, ok, el primer objetivo va a ser lograr esto, de ahí después voy a llegar el siguiente año de acá, hasta que llegue a esta meta que tengo ya y tengo todo.
No tiene nada de malo, una vez más. No se trata de lo que tienes, sino quién eres tú en relación con lo que tienes en el área financiera. Está perfecto. Si quiere con yate y todo, espectacular. Yo tengo por ahí un coaching que él dice, yo quiero mi propio avión privado. Quiero que mi empresa funcione también, que tengo que tener mi propio avión privado y me veo llegando a otro país en mi propio avión privado. Si es que eso es lo que le mueve, espectacular. Lo importante es que él está siendo feliz e inspirado por esa meta. ¿Ok? Confío en haberte servido con eso, Angie. Me pregunta, Irene, me dice, ¿cómo hacer si en familia los pensamientos sobre el dinero y su uso es diferente? Y esto genera emociones diferentes, acciones distintas y lógicamente los resultados no deseados como familia. Excelente pregunta, excelente. Es importante conocer estos diferentes significados que atribuimos y las diferentes emociones para llegar a acuerdos. Cuando tú operas de abundancia se trata de tenerlo todo, no es lo uno o lo otro. Si estás operando de lo uno o lo otro, estás operando de escasez. Ejemplo, si es o ahorro para invertir o nos vamos de viaje. Estoy operando de escasez. La pregunta es, ¿cómo podríamos ahorrar para invertir e irnos de viaje también? Y entonces me voy organizando. Se trata de llegar a un acuerdo, a un compromiso común. Entonces los dos vamos a estar apuntando hacia una meta común. Un tip que yo le doy a la gente en administración financiera, bueno, dependiendo del tiempo, cómo estamos ya con el tiempo justito, pero básicamente tiene que ver con cómo administras. Yo les invito a que vean la mano y digan, a ver, máximo el 50% de tus ingresos que tenga que ver con tus gastos. Y esto incluye también un 15% asignado para que, yo que sé, pagues las deudas de la tarjeta de crédito y vayas disminuyendo la deuda mala, que es la deuda que no te aporta, y generes deuda buena que te apalanque para que crees más ingresos. Este dedito para la cuenta de libertad financiera, 10% voy a ahorrar para invertir. Lo separo para invertir. Es como que me pago a mí mismo. Este dedo de acá significa un 10% adicional, es para ahorros meta. Quiero ahorrar para la educación universitaria de mi hijo y capaz lo pongo en un fondo de inversión, que es una inversión que me paga un menor porcentaje, 4.6 a un 6%, capaz a 15 años. No es una inversión tan rentable como bienes raíces, pero es que yo lo que quiero, mi meta es tener un ahorro meta para que cuando mi hijo se gradúe de la universidad, él tenga su propia fuente de ingresos pasivos tal vez, o que tenga el dinero para que él escogiese estudiar en la universidad que él quiere. Otro 10% puede ser, por ejemplo, para lujos, lo que nos estaba aquí comunicando, preguntando Angie. Es decir, mira, el 10% de los ingresos los vamos a destinar vamos a ir a comer rico en un restaurante, vamos a separar este presupuesto para comprar el iPhone 7 o algo que para mí sea una experiencia de lujo que dice, que yo pienso que me va a apoyar a que yo me experimente en abundancia. Otro 10% puede ser para tu desarrollo personal y formación, porque tú eres importante. Es importante que tú, por ejemplo, en finanzas, que te mantengas estudiando, te mantengas preparándote, conozcas más sobre inversiones, sigas profundizando, pidas coaching, desarrolles tu visión, etcétera, etcétera. Un presupuesto. Y el último 10% para donaciones. Es decir, la plata que das en el semáforo, a veces cambias el billete en la tienda y ni te das cuenta de las monedas en que fuiste gastando. Y dices, a ver, voy a separar ese 10% para donar y entregar en los semáforos, ese 10% para prestar a mi mamá, que yo sé que nunca le voy a cobrar. Le digo que le presto, pero estoy regalando, para entregar a la iglesia, para entregar a UNICEF. Está perfecto. Es decir, puedes tenerlo todo, pero administralo. De esa manera es más fácil llegar a acuerdos. Este es solamente una guía. Lo importante es conversar sobre todos estos temas para llegar a acuerdos como familia. Y de esa manera puede ser mucho más fácil llegar a acuerdos y que todos estén satisfechos. Ok, Irene, gracias por la pregunta. Muy buena pregunta. La idea es que creen, como nos compartía arriba Alejandra, un ganar-ganar. Es decir, que todo el mundo gana. Si uno de ahí piensa que está perdiendo, pues eso no va a funcionar. La idea es que todos jueguen a ganar-ganar y todo el mundo experimente que está ganando con la administración del dinero. Porque si no, imagínate, si uno tiene el patrón de escasez de solo ahorrar para invertir y el otro tiene el patrón de escasez de solo lujos y disfrutar la vida, van a tener peleas dificilísimas. La idea es cómo administramos esto para que lo tengamos todo y que compartamos la experiencia. Y queremos más, ¿cómo generamos más ingresos? ¿Ok? A ver, Alejandra nos pregunta también, nos comenta, acabo de identificar un pensamiento de escasez. Cuando dicen dinero, qué fácil llega, fácil se va,
realmente se va rápido porque no hay una buena administración del dinero. No está bien obtener dinero ilegal. Sí es importante recalcar que si hay una buena administración del dinero, no se irá rápido. Exactamente. Y claro, no estamos hablando de dinero ilegal o legal, sino de la conversación. Es decir, probablemente tú tengas un talento, una habilidad, y se te hace relativamente fácil eso, y podrías tal vez ser un excelente profesional y ganar por ese servicio, porque te apasiona, porque te gusta. Pero como se nos da tan fácil, pensamos que no vale, porque es que con el sudor de la frente tendré que ganarme mis ingresos. Entonces te boicoteas, estás escondiendo tu talento y estás sufriendo, operando de escasez, entonces no funciona. Entonces la idea es, por ejemplo, a mí me encanta una conversación que yo escuché a mi esposa. Ella dice, yo genero dinero rapidito y facilito. Y a ella le funciona. Yo encantado de la vida. Y es muy chévere ver cómo cada persona va trabajando eso. Entonces, Alejandra, lo que te invito es a que tú identifiques esto de acá, ¿no? Ya lo viste, ok, ¿cómo le doy la vuelta? Entonces, yo genero dinero facilito, rapidito, no sé, como a ti te guste, ponlo en tus propias palabras. Y eso te va a ayudar para mantenerte enfocada en el área financiera. ¿Ok? Muy bien. Irene me pregunta las donaciones. Sí, decía este último dedito, este 10%. Estamos hablando de que el 100% de tus ingresos vienen acá a la mano, ¿no? Y hablamos de gastos generales, incluye deudas, pagar las deudas, habíamos hablado de cuenta libertad financiera, ahorros meta, habíamos hablado también de desarrollo profesional, habíamos hablado también de, se me está escapando un tema, de los lujos y las donaciones. Y sí, donaciones. Tú puedes jugar con esto y tú dices, no, yo quiero donar el 5% nomás de lo que sea. Es que tú eventualmente tú estás donando, pero no te das cuenta. Por ejemplo, cuando tú das dinero en la calle a la gente que te está haciendo pelotitas en los semáforos, tú estás donando dinero ahí, a esta persona que está ahí en la calle. O le estás regalando dinero a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu mejor amigo, le dices, te presto y después me das, y tú nunca le vas a cobrar. Es decir, sí hay muchas veces que estamos donando. De hecho, esto, por ejemplo, funciona muchísimo. Me pasó una sesión con una persona que se casó, pero era divorciado y de su anterior matrimonio tenía a sus hijos y tenía ciertos requerimientos de sus hijos, pero también tenía su nuevo hogar. Entonces, a veces, papi, préstame para... regálame dinero para irme al cine, para irme acá, para irme allá, etcétera, etcétera. Y a veces el padre, por pensar que es buen padre, para evitar pensarse que soy mal padre porque me divorcié, bla, 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 le doy y no me doy cuenta y le regalé no el 10, no el 20, sino capaz del 30% de mis ingresos. Y no funciona, porque además no le estás enseñando tampoco a tu hijo el valor del dinero. Sería interesante que, por ejemplo, si tú escoges eso, ¿no? Que veas la opción de conversar sobre el dinero y que se lo gane. Pero tú puedes estar donando el dinero, no tiene nada de malo, pero pon límites, organízate, administra como tú lo quieres regalar, porque funciona, te experimentas a gusto. Cuando tú estás donando algo, te experimentas bien contigo mismo. Y está chévere, pero tú escoges cómo lo manejas, pero no más del 10%, es la sugerencia. ¿Puede ser el dinero que no se utilice en mi hogar? Sí, puede ser. Es más, las donaciones no solamente es en efectivo, ¿eh? Por ejemplo, tú puedes donar ropa. Cuando pasó lo del terremoto hace un año, ¿cuántos de nosotros no donamos latas de atún, ropa, etcétera, etcétera, porque queríamos ayudar? Está chévere, pero no más del 10% de lo que represente tus ingresos, o si no, vas a tener un desbalance en lo demás. Por poner un ejemplo, ¿no? Ok, sigamos avanzando. El tiempo pasa volando. Rapidito les voy a explicar esto. En esa mano ustedes la conocen, la de Mero Simpson, la puse simplemente porque dije a estas alturas del partido para meter algo de humor aquí. Cuando estamos operando de escasez, tendemos a pedirle a la vida lo mínimo para sobrevivir. Entonces decimos, ya con una dona yo me aguanto el hambre. Sé que no es lo más saludable, pero ya, es lo que es. Y me resigno. Y me pregunto, ¿cómo es lo uno o lo otro? Aquí está lo otro que me gustaría y que no tengo. Me enfoco en el agujero de la dona y me quejo de por qué no tengo más. Y estoy operando de escasez. Soy un subacumulador de riqueza y mi enfoque es los ingresos y la seguridad. Entonces, tener el ingreso de un empleo y tener seguridad. Y generalmente caigo en la mente competitiva de cómo hago para tener más ingresos y buscar esa seguridad.
Entonces ahí es cuando, por ejemplo, puedes tú ver que cuando estamos de periodo de escasez, hacemos lo que sea por tener dinero. Y ahí, en cambio, ya entra el problema también de si realmente estoy haciendo lo que yo quiero o lo hago por ser competitivo y le quiero poner el vecino del frente, se puso un local de cebollados y yo me lo pongo al frente. Porque sí, porque es que yo quiero también tener ingresos. En lugar de ser creativo y decir qué es lo que realmente me apasiona, cómo lo voy a generar. Un subacumulador de riqueza, que todos caemos en esto en algún momento, según el estudio de Danko Stanley, ellos dicen, implica que en tu edad actual, si tú tienes ahorrado ese equivalente al 10%, que tiene que ver con tus ingresos. Entonces, por ejemplo, si es que tú tienes los años que tú tengas, digamos que tú tienes 30 años, ¿ok? Y tú tienes 30 años y tú dices, mi sueldo mensual es de $1,000. Y ese sueldo, entonces, al año, multiplico por 12, son $360,000. Divides eso para 10, entonces te dice, ok, el patrimonio mínimo que deberías de tener como un acumulador de riqueza, para no ser un subacumulador de riqueza, sería $36,000. Si tienes $36,000, quiere decir que has ahorrado el 10%, más o menos, tomando en cuenta como patrón de referencia tu edad. Esta es una fórmula solamente para saber qué tan acelerado está tu camino hacia la libertad financiera. No es que estáis mal, ¿no? Pero es una interesante opción para que calcules y digas, tal vez esa es mi primera meta, ¿no? Llegar al mínimo de acumulación de patrimonio. Está muy bien. Cuando estamos en la clase media tenemos un poquito de pensamientos de escasez y un poquito de pensamientos de abundancia. Sí queremos el pastel más rico de la vida, pero un pedacito nomás, por si acaso no haya suficiente. Y luego con recelo de que no haya mañana. En cambio, si operas de abundancia, tú te das cuenta que tú eres el chef y tú puedes hacer los pasteles que te dé la gana, porque tú eres el que genera dinero, tú eres el que lo pone a trabajar para ti. Es más, tú eres el chef que tiene obviamente los asistentes que son los que te ayudan en la cocina. Creas un juego más grande. Y al operar de abundancia es un prodigioso acumulador de riqueza. Es decir, que vas por sobre esta fórmula de lo que significa tus ingresos multiplicados por tu edad, tus ingresos anuales multiplicados por tu edad dividido para 10. Y estás operando más bien, estar enfocado en el patrimonio, que es lo que es la verdadera medida de la riqueza. No los ingresos, sino el patrimonio y libertad financiera. Y estás operando de una mente creativa. Es decir, tú estás creando en base a la visión que tú estás comprometido a lograr. Y eso lleva a resultados diferentes. Porque si estás operando de escasez, tu árbol de la abundancia se va a ver así más o menos, ¿no? Es decir, capaz ni bien salen las hojitas, ya toca pagar y me quedo en las mismas. Pero si es que tú generas que el dinero genere más dinero, podrías tener un árbol y sembrar otro árbol después y seguir creando más y más inversiones. Pero la sugerencia es que no diversifiques muy rápido. Enfócate en mantenerlo sencillo al principio para que tú generes el hábito de administrar tu dinero. Y ese hábito de administrar tu dinero y de acelerar tu camino a la riqueza puede partir de esto de acá. Yo pongo como ejemplo un autobús, porque tú llevas ahí a tu gente, a tu familia, a la gente de tu entorno. Y, por ejemplo, tú quieres llevarlos a la prosperidad y la abundancia, a que vivan libertad financiera contigo. Chéverísimo. Los ingresos es uno de las llantas que tiene este bus, pero no es la única. Si solo te enfocas en los ingresos, va a ser más difícil conducir el bus, porque te va a jalar la dirección, es complicado, va a ser una lucha. Si generas ingresos pasivos, vas a tener más ingresos aún. Sí, la mente creativa implica que también generes inversiones. De hecho, los creativos, los inversionistas sofisticados, que ya son un nivel creativo diferente, ellos crean sus propias inversiones. Tienen un equipo de asesores y ellos crean sus inversiones. Son los que, por ejemplo, tal vez crean un proyecto inmobiliario o crean, como este señor que les contaba, un negocio de comprar, remodelar y rentar negocios pequeños para la gente, porque está siendo creativo. Él no lo aprendió de nadie más, sino que él fue en el paso descubriendo que le funcionaba y lo fue replicando. Entonces, sí, la mente creativa implica también las inversiones. Competitivamente también podrías tú tener inversiones, pero si tú lo haces para competir,
probablemente vas a caer en la tentación de lo que más me pague y lo que más me rinda, y tal vez estás arriesgándote demasiado y pierdas la inversión. En las inversiones siempre hay riesgo. Es importante que tú midas el riesgo. Por ejemplo, la teca es una súper buena inversión. Te da el 14% de tasa interna de retorno. Claro que es una inversión a largo plazo, pero es una súper buena inversión. Pero mucha gente no lo hace porque quiere ser rico ya. Y esto implica un plan a largo plazo, pero es posible. Entonces, mira, la mente creativa te invita a que te abras a ver diferentes opciones. Ahora, otra llanta del bus es los ahorros. Si tu capacidad de ahorrar no es la que tú quisieras, entonces sería interesante que te preguntes, ¿qué estoy haciendo para ahorrar? Podrías tú tener un chanchito en la casa, pero uno que no sea tramposo. Es decir, un chanchito que realmente tienes que romperlo para sacar eso, porque si tienes la llave de abajo, vas a poner ahí el dinero y después lo vas a abrir tú mismo y lo vas a sacar, entonces no vas a acabar ahorrando nada. Entonces es importante que te disciplines respecto a los ahorros. Las inversiones, muy importante. Si no tienes algo ahorrado para invertir específicamente, tampoco va a funcionar. Lo que te recomiendan respecto a los ahorros es que ahorres en promedio de 6 a 12 meses de lo que tú requieres para vivir. Que tengas ese colchón, con un fondo de emergencia, etc. Es como una primera versión de libertad financiera. Es decir, podrías vivir sin trabajar de 6 a 12 meses, pero te estás comiendo la plata y es una emergencia. En cambio, el de inversiones es para poner ese dinero a producir y que este dinero te genere ingresos pasivos, las rentas que tú vas a obtener de ese dinero, dependiendo de cómo tú lo inviertas. Y finalmente, la simplificación es el último ingrediente que es muy importante. Y esto tiene que ver con cómo tú simplificas lo que estás gastando, es decir, cómo tú usas inteligentemente tu dinero. Un ejemplo sencillo. Esta chica, que es un caso que está descrito en un libro, esta chica, no me acuerdo el nombre, tenía 30 años cuando ya fue financieramente libre. ¿Y qué fue lo que ella hizo? Desde joven ella fue ahorrando, invirtió en un departamento, lo fue remodelando, lo rentaba, de repente una persona le compró y porque hubo plusvalía en la zona le compró súper bien. Entonces, tuvo una ganancia espectacular, tuvo una ganancia de $300,000 en esa transacción. Y la tentación de ella era, ya tengo 300,000 para comprarme otra casa. Y entonces dijo, a ver, voy a enfocarme a invertir esto, a ver si genera ingresos pasivos. E invirtió en una segunda hipoteca al 10% y el banco pues le pagaba ya el 10% de esos 300,000 anual, que implica 30,000 al año. Y esos 30,000 al año, si tú coges y lo divides, ¿cuánto es 30,000 al año? Si divides para 12 meses, son $2,500 mensuales. Con $2,500 mensuales, si tú simplificas como lo hizo ella dijo, yo no necesito una casa para mí, yo podría vivir tranquilamente con mi hermana, yo también estoy soltera, nos dividimos los gastos. Dijo, ya puedo ser financieramente libre. Y de hecho ella trabaja 6 meses al año porque quiere, y los otros 6 meses se va a las Islas Fiji, donde vive con los lugareños, gasta mucho menos y sigue acumulando más para seguir invirtiendo. Es una muestra para que veas que no necesitas ser multimillonario, ni millonario, ni tener un montón de patrimonio para tú ser financieramente libre. Es clave cómo tú administras tu dinero. Y lo que te di la fórmula de la mano es, por ejemplo, si tú vas con una lista al supermercado, tú vas a ahorrarte aproximadamente un 25 o un 30% de lo que gastas, versus que si tú vas al supermercado con hambre y sin una lista de compras. Seguramente vas a comprar muchas cosas que no requieres o ni siquiera vas a pensar en cuánto estás gastando. Son cosas así. Sales a comer compulsivamente y cuánta plata gastas en salir a comer. Si vas sumando eso, ¿cuánto es? Versus podrías tú comprar ingredientes y tener una cena espectacular en la casa a una fracción del costo. Y no se trata que no salgas, pero chévere, que sea una cena de lujo y invierte el 10% en eso. Pero todo esto que te estoy hablando, esto ya son distinciones, que esto ya es un poquito más de capacitación y algo de asesoría, pero aquí viene la parte interesante, que es el coaching, que es para lo que vinimos. Es decir, pregúntate, en lo que es ingresos, ¿dónde estoy actualmente y dónde quiero llegar? Si no estoy donde quiero llegar, ¿qué conversaciones internas me han detenido de llegar a donde yo quiero llegar? Y escríbeles. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para crear un nuevo hábito para generación de ingresos? Posiblemente lanzarme a hacer un servicio adicional,
en las noches, en mi tiempo libre, salir de mi zona de confort para generar más ingresos. ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Eso es algo importante, porque incrementar tus ingresos definitivamente te va a ayudar a acelerar tu proceso a que generes libertad financiera. Por el otro lado, también es importante que tú también te preguntes, ¿quién estoy siendo yo respecto a los ahorros? ¿Cuál es mi situación actual? ¿Y cuál es la meta? Una meta base, como te dije, podría ser que tengas un ahorro de 6 a 12 meses de tus ingresos mensuales. Ok, si esa es la meta, ¿por dónde voy a empezar? ¿Qué hábito voy a empezar? ¿Con qué yo me voy a comprometer? ¿Qué conversaciones me han frenado? Posiblemente que la vida solo hay una y hay que disfrutarla mientras tenga dinero, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué conversación me funcionaría? Voy a ahorrar precisamente para dar mi primer paso en mi libertad financiera, para el yate, no sé, lo que tú quieras. Y que vayas generando ese ahorro. Si esperas a fin de mes que te sobre plata para ahorrar, lo más probable es que no te sobre. Pero si tú te disciplinas, te enfocas y tomas acción y administras tus ingresos y bien los recibes, muy probablemente sí funciona. Inversiones. ¿Cuál es mi situación actual y a dónde quiero llegar? ¿Cuánto dinero tengo para inversiones? ¿O no lo tengo? Si quiero, ¿cuánto quiero? ¿Para cuándo lo quiero? Y simplificación. Estoy conscientemente reduciendo mis gastos, manteniendo la calidad de vida que yo quiero, porque no se trata de sufrir, se trata de cómo tengo una calidad de vida que se alinee con lo que yo quiero vivir sin necesariamente gastar tanto. ¿Cuál es la meta y qué es lo que yo quiero lograr? Si es que aplicas la simplificación, por ejemplo, si el 50% de mis ingresos son para mis gastos corrientes, si yo reduzco esto al 45%, yo tengo un 5% más para destinarlo a cualquiera de estas otras opciones. Por ejemplo, se trata de que sea un juego. Y es ideal, en base a lo que conversábamos antes, y que me preguntaba, si no me equivoco, Irene, sobre la familia. Si tú no hablas y no tienes un plan como familia de cómo vas a ir, a dónde vas a ir, es posible que no avances tan fácilmente. Es importante conversarlo, pero tú no vayas a coachar a la gente. Tú cuestionas tú mismo a dónde tú quieres llegar y tú distingue qué es lo que quiero, cómo lo quiero, para cuándo lo quiero. Y si requieres más apoyo, encantado de la vida, tenemos cómo apoyarte. De hecho, que hayas asistido a este webinar para que escuches las distinciones, hace que sea mucho más fácil que tú recibas coaching en el área financiera, porque tienes las distinciones, los conceptos claves para irte apoyando. Obviamente hay otras distinciones como activos pasivos, pero eso es más fácil de manejar cuando tú tienes claro una idea de cómo tú manejas tus finanzas personales. Porque date cuenta, esto es finanzas personales y administración del dinero. No te he hablado de finanzas de emprendedor, no te he hablado del balance, estado de pérdidas y ganancias, de flujo de caja, no. Esto tiene que ver con tus finanzas personales y cómo tú las manejas. Y sobre todo, el para qué sería lo más importante. Que te preguntes todo esto, el para qué. ¿Cuál es el significado que le doy al dinero? ¿Cuál es mi visión? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuál es esa visión por la que estoy dispuesto a hacer lo que sea que me inspira a que yo me haga responsable de mis finanzas para ir avanzando más allá? ¿Ok? Si tienen dudas, inquietudes, y estamos por terminar, pero me encantaría saber de ustedes si tienen alguna duda, alguna inquietud adicional. Hay unas preguntas de Irene. Ajá. ¿Y qué sucede con las deudas que se generarán por las inversiones? Muy bien, muy buena pregunta, gracias. Mira, eso depende de cada caso. Yo en general le estoy apoyando con distinciones generales, pero por ejemplo, ¿qué sucede con las deudas que se generan por las inversiones? Esa podría ser una deuda buena, digamos, porque la inversión podría pagar esa deuda. Ahí es que tú tienes que evaluar. Por ejemplo, si es que tú vas a invertir en una propiedad y vas a invertir en una hipoteca, si es que esa hipoteca implica que tienes que gastar más dinero de lo que estás gastando ahora en, por ejemplo, el departamento que estás rentando, posiblemente esa inversión está siendo muy prematuramente demasiado grande. Todo es un proceso.
tienes que ir viendo qué funciona, porque si es que tú te endeudas en esa hipoteca para esa inversión, pero lo que tú lo rentas, eso paga la hipoteca y te queda un remanente para ti y ya tienes ingresos pasivos, espectacular. Pero si es que no es así y acabas comprando algo que es más caro y que no genera valor, probablemente sería muy bueno que escojas otra opción. La deuda óptima es que, por ejemplo, tú inviertes en tu negocio, pero que el que pague esa deuda de esos recursos que requieres para apalancarte en el negocio, lo pague el cliente. O sea, lo ideal es que el cliente sea el que tú te da un contrato, firmas un contrato y te da un anticipo, y con ese anticipo, pues tú cubres todo lo que tú debes a los proveedores, etcétera, y la inversión es mucho más rentable, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con cada caso. Tienes que hacer un costo-beneficio, porque las deudas, básicamente, si es que es dinero el producto resultante de que tengas esas deudas es que te entra más al bolsillo de lo que sale, espectacular. Es una inversión, es un activo. Si es que eso te saca más dinero del bolsillo de lo que te genera la inversión, entonces no es una inversión saludable. Sería una deuda mala o una deuda pésima. Entonces, la idea es que tú siempre estés pensando en esto. De hecho, por ejemplo, si te vas a endeudar, mucho mejor es que pidas un préstamo en el banco a una tasa del 11.7, etcétera, a que uses la tarjeta de crédito que oscila el 17%, que es mucho más, ¿no? Y que además hay intereses compuestos, si te atrasaste el mínimo, Así que es muy importante que tú estés consciente de eso. Y la pregunta para ti es, el para qué de las inversiones, ¿en qué quieres invertir? ¿Cuál es el valor de esa inversión para ti? ¿Qué significa? Puede ser que tú te generes deudas para eso o que tú lo idóneo, como te digo aquí, es que generes más bien ahorros para invertir. Yo no te recomiendo que necesariamente te endeudes para invertir, sino que ahorres para invertir. Sería preferible que separes de tu presupuesto una cantidad de dinero para invertir en un negocio a que pongas la tarjeta de crédito para arrancar nada más, sin estar consciente de cuántos son los costos. Me dice también, ¿por qué las deudas pueden ser miedos que me limitan a invertir en bienes de valores altos que pueden generar pasivos? Claro, las deudas te pueden generar miedo y te pueden limitar a invertir, por supuesto. Lo ideal es que si tienes deudas, el primer paso, si tú estás en retro, es que primero pongas neutro y después pones primera. Es decir, lo ideal es primero, para ordenarte en tus finanzas, sal de las deudas. Pero enfocada igual en la visión de lo que quieres lograr. Cuestiónate cuál es la conversación que te lleva a endeudarte primero. Ahí está la clave del coaching. A ver, ¿cuál es la conversación interna que me brinca de por qué me endeudo? Capaz la conversación de que la plata atrae más plata, entonces tengo que endeudarme para generar dinero. Y posiblemente no se trate de eso. Posiblemente hay otra forma de manejarlo. Pero una vez que ya manejas la conversación de la deuda, no te vas a seguir endeudando. Si estás endeudado, lo ideal es que no te sigas endeudando, sino que salgas de la deuda. Y claro, la sugerencia es que un 15% tú le destines de tus ingresos a ir saliendo de esa deuda. A que vayas al banco, negocies con la tarjeta de crédito, lo que sea, para irlo pagando de una manera que sea óptima para ti, que no te afecte en el resto de tus finanzas personales y que tú escojas en qué te endeudas. Como les estaba diciendo ahora, Irene, hay deudas que son funcionales y deudas disfuncionales. Si tú estás endeudándote para gastar o para comprar compulsivamente activos que se deprecian, no es buen negocio. Por ejemplo, si te endeudas para comprar un carro nuevecito de almacén, tú compras el carro nuevecito de almacén, automáticamente te estás perdiendo un 20-25% del valor del automóvil porque ni bien salga del almacén, eso es lo que cuesta en el mercado, baja de precio. Entonces, lo ideal sería que compres un carro posiblemente que tenga 1 o 2 años de uso. Por eso te digo, depende mucho de... ¿Y el para qué? ¿Es el carro para ponerlo a trabajar, para ir a la camaronera y traer camarones? ¿O es simplemente un carro para movilizarme? El para qué muchas veces es lo que te apoya a distinguir si lo que tú tienes es un pasivo o es un activo. Si le suma a tu patrimonio o no. Y el cálculo de tu patrimonio se basa en que sumes todos los activos, todo lo que tú tienes, y restes los pasivos, las deudas. Y eso que te queda de patrimonio es lo que tú podrías, en el peor de los casos, tú vender y se convierte justamente en efectivo para invertir.
Me dicen endeudarme, por ejemplo, invertir un curso que me ayudaría a impulsar mi negocio en mi ser. Por ejemplo, ahí podría ser una deuda buena, pero depende de ti tu compromiso. Por ejemplo, tú dices, yo me endeudo en este curso que me va a ayudar a impulsar mi negocio. Tú puedes verlo como administración de mis ingresos, voy a invertir en formación, desarrollo personal mío, porque yo tengo mi cabeza, mi generador de dinero está aquí. Entonces yo voy a invertir en esto, que es lo más importante. Y está bien, pero también evalúa, ok, ¿en qué voy a invertir? Observa las diferentes opciones. Cuando yo aplico coaching, siempre le pregunto a la gente, ok, ¿cuáles son todas las opciones? Porque si estás pensando solo en una, no estás necesariamente escogiendo. Entonces, ok, quiero invertir en este curso, ok, ¿qué otra opción has visto? La de acá, la de acá, la de acá, la de acá, la de acá. Ok, ¿cuál es la que mejor te funciona a ti? La que te dé el mayor beneficio, el menor costo, para que tú te detengas un momento, observes todas las opciones y escojas en cuál invertir. Y claro, podría ser un apalancamiento, te estás endeudando para generar ingresos, pero también hay una curva de aprendizaje. Si tú estás invirtiendo en un curso que te va a ayudar a impulsar el negocio, ok, ¿en cuánto tiempo se va a impulsar el negocio? Créeme que más fácil sería si tú generas del ahorro y tú dices, wow, ya de lo que tenía ahorrado pagué el curso, ya no tengo estrés y me lanzo con todo a generar. O podría ser que tú seas de los que te motivas endeudándote, pero sabes que tendrías que restringirte más para pagar esa deuda de ahí. Todo es un juego, depende de cómo tú lo quieras manejar. Puede ser una deuda que te funcione. La deuda no es algo malo, pero la pregunta es cómo lo estás usando, con qué fin, con qué propósito y cuál es la conversación que te lleva a endeudarte. Si es realmente porque tú deseas impulsar tu negocio o desarrollarte tú como ser humano, por ejemplo, yo a toda la gente que conozco le recomiendo los entrenamientos que nosotros damos en Dark Training and Coaching, porque hay entrenamientos que son muy útiles para apoyarte justamente a transformar tus conversaciones limitantes y llegar más allá. Es una inversión. Y vas a devengar esa inversión. Pero es importante que tú escojas y sepas conscientemente qué opción es la que me aporta a mí. Para que no sea que por consumismo, ay, qué bonito, ay, me llegó una invitación de Facebook, le hago clic, ay, qué bonito, si solo tanto, pasa la tarjeta, clic, ya me metí en este curso, ay, mañana abro el link y me capacito, y capaz nunca lo usas, entonces no, tal vez no sea una inversión, entonces sea una compra por consumo. Pero bueno, gracias por las preguntas, me parecieron súper interesantes. Confío en que esto les haya apoyado a que distingan un poquito más cómo podrían administrar sus finanzas, cómo lo podrían manejar mejor y que hayan aprovechado estas preguntas que les solté para que ustedes solitos vayan pensando en cuáles son las opciones, cuál es el abanico de opciones que se me ha abierto, qué es lo que yo escogería para avanzar hacia mi sueño. ¿Cuál es mi sueño? Libertad financiera es otro. ¿Qué es? ¿Para cuándo? ¿En cuánto tiempo? Ponle fecha de expiración a ese sueño y enfócate en eso. Y recuérdate que el dinero no significa nada en particular. Todo tiene significado que nosotros le conferimos. ¿Qué significado le das tú al dinero? ¿Qué significa para ti? ¿Y qué es lo que tú estás pensando y estás experimentando emocionalmente respecto al dinero? Puede ser una gran diferencia para que distingas tu brújula y si estás operando de abundancia o de escasez. Si estás operando de temor, muy probablemente estás operando de escasez. Si estás operando de amor, muy probablemente estás operando de abundancia. Es un tema del contexto que genera el contenido en tu vida. Y para cerrar, bueno, hay una frase que suelo utilizar cuando doy los webinars o cuando doy una capacitación como parte de este proceso para que posteriormente recibas coaching, y que solo si te arriesgas sabrás qué tan lejos puedes llegar. Pero eso implica también que sepas medir el riesgo. Toda inversión implica un riesgo, pero arriesgarse no es apostar, no es ser temerario, no es, voy a ver si es que me fue bien o me fue mal, sino que realmente te enfoques en estudiar también tus finanzas, capacitarte para que tú tomes un riesgo medido y generes el progreso que tú quieres en tu vida. Y bueno, ahí les dejo mis redes sociales también para que me escriban, para lo que quieran. Les invito a que me pasen sus correos electrónicos para yo enviarles también esta presentación si es que les funciona. Y también por ahí tengo tal vez un par de textos y de archivos de PDF también para compartirles para que los lean y que apliquen esto en sus vidas. Bueno, muchas gracias, Esteban. Para mí me llegó preciso tu presentación para identificar mis creencias limitantes acerca de la plata. Te agradezco mucho.
Agradezco la participación de todos. Ha sido muy enriquecedor esa noche. Los que quieran recibir la grabación, también que nos manden su correo electrónico y les haremos llegar la grabación y tu presentación. Entonces, les agradezco. Este webinar ha terminado y la semana de coaching sigue mañana con otros presentadores y les mandaremos la información acerca de sus webinars. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por tu ayuda. Gracias a la ICF por esta semana que ha sido espectacular y que sigue siendo espectacular, en la que hemos tenido la oportunidad de compartir con tanta gente de la experiencia del coaching. Y gracias por tanta participación, por estar pendientes y por estar aquí también, Celine. Gracias por ser nuestra host en este evento y por estarnos apoyando. Y bueno, gracias a todos. Estamos en contacto. Un placer haberlos servido. Una buena noche a todos. Excelente noche. Chao, chao. Chao. Voy a anotar los correos. Perfecto. Yeah. Ah oui, mais j'ai encore la vidéo. J'ai encore le son. C'est joli. Attends. Tu manges comme ça? On pousse le gâteau, Anaïs. Un nuevo mensaje. Bueno, aquí estoy haciendo screenshots de los correos también para también tener sus correos. Tengo como 20 fotos, creo. Aquí veo que Irene, bueno, esto ya es un plus. Gracias a los que siguen aquí. Nos dice, en una empresa cada cuenta contable nos permite determinar los resultados económicos, ese coaching contable o financiero. O sea, la verdad sería business coaching. Determina mucho el enfoque de con quién tenemos la sesión de coaching. El coaching en finanzas es parte de algo más amplio, que implica cuál es la visión que tiene el gerente, el líder a quien se le va a aplicar coaching, etc. Y claro, los indicadores de gestión siempre es algo muy básico para cuando se aplica ya coaching en empresas. Es saber qué es lo que quieres tú trabajar. ¿Quieres tú incrementar tu utilidad? ¿Qué es lo que está pasando en la empresa? Se hace un análisis ya diferente. Este webinar fue en coaching de finanzas personales, pero claro, a nivel organizacional hay muchos otros temas que se tocan. Inclusive, ¿qué es lo que estás manejando? El proceso tuyo que es. Estás aplicando un proceso tal vez ISO y tienes ciertas métricas que quieres manejar, etcétera. Pero a nivel contable, definitivamente, claro, la información que tenemos, por ejemplo, el PIG y cómo está en general también el balance, si hay flujo de caja o no, todo esto ayuda también para hacer coaching respecto a cómo está tomando decisiones el gerente, por ejemplo. El resto ya sería tal vez asesoría contable o financiera, que daría a través del director financiero o un especialista. Y nosotros como coaches en esta sesión les compartí cierta información, pero lo ideal es que
zapatero a tus zapatos. Hay gente que es especialista en eso y que lo que hace es asesoría financiera. Nosotros como coaches lo que hacemos es más generar cuestionamientos para que el gerente o la persona que pide el coaching distinga las opciones. ¿Ok? Bueno, con eso ya creo que era la última pregunta que estaba aquí. Ha sido un placer. Gracias a todos por su presencia aquí. Me encanta tanta participación. Y una vez más, gracias Celine, gracias a toda la gente de ICF. Es un verdadero honor y un privilegio estar aquí, ser equipo con todos ustedes. Gracias. 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 Una buena noche. Chao. Chao a todos. Chao. Voy a parar la grabación.